Chicago en 1948 era una ciudad en proceso de redefinición. El auge económico de la posguerra trajo prosperidad a muchos barrios, pero bajo la apariencia de optimismo se escondían rincones oscuros donde se desarrollaban tragedias cotidianas, lejos de los titulares de los periódicos. En uno de esos rincones del sur de Chicago, la desaparición de Avrelina Westcott, de 18 años, sembró la preocupación en la unida comunidad. Avrelina no era el tipo de joven que llamaba la atención. Descrita por sus profesores de la preparatoria Saucede como estudiosa y reservada, mantenía un pequeño círculo de amistades y dedicaba la mayor parte de su tiempo libre al voluntariado en la biblioteca local. Su aspiración de convertirse en bibliotecaria profesional era bien conocida entre sus allegados. Coleccionaba primeras ediciones cuando podía permitírselas y llevaba un registro meticuloso de su colección personal de libros en un cuaderno encuadernado en cuero. La familia Westcott ya había atravesado dificultades considerables. A finales del otoño de 1947, Albert Westcott, padre de Avrelina, fue asesinado a tiros mientras regresaba a casa de su trabajo en la planta manufacturera de Thornfield. Los informes policiales indicaban que había sido víctima de un aparente robo que salió mal. La investigación duró menos de 2 semanas antes de que las autoridades lo registraran como una víctima más de la violencia aleatoria que ocasionalmente estallaba en los barrios de transición. Louisa Westcott, la madre de Avrelina, nunca aceptó esta conclusión. Costurera de profesión, había trabajado doble turno tras la muerte de Albert para mantener su modesto hogar. Sin embargo, para febrero de 1948, la realidad económica los obligó a renunciar a la casa que Albert había comprado con sus ahorros de guerra. Sin otros familiares en Chicago, Louisa aceptó a regañadientes la oferta de ayuda de un primo lejano, Silas Adrian Murray. Murray, de 32 años, vivía en una casa victoriana en una zona antigua y decadente de la ciudad. Relojero de profesión, dirigía un pequeño taller de reparaciones en la planta baja de su residencia. Los vecinos lo describían como una persona educada pero reservada, que rara vez participaba en eventos comunitarios. Su ofrecimiento de alojar a Louisa y Avrelina pareció, al principio, un acto de generosidad inesperada. Durante los primeros meses de su relación, la casa de Murray les brindó estabilidad. Cobró una renta mínima, alentó los estudios de Avrelina e incluso la acompañó a varias conferencias literarias en la biblioteca pública. Compró libros para su cumpleaños e instaló estanterías adicionales en su pequeño dormitorio para acomodar su creciente colección. Louisa, agotada por el dolor y el exceso de trabajo, expresó su gratitud por el apoyo de Murray durante esta difícil transición. Sin embargo, a principios del verano, surgieron cambios sutiles en la dinámica familiar. Murray comenzó a implementar normas cada vez más estrictas sobre las visitas y los toques de queda. Expresó su desaprobación por la amistad de Avrelina con Morada Glanwood, una compañera voluntaria de la biblioteca que recientemente había sido admitida en una escuela de secretariado. Según declaraciones que Maretta proporcionó posteriormente a las autoridades, Murray parecía particularmente alterado cuando mencionó haberle presentado a Avrelina a su hermano mayor, quien trabajaba en una editorial. El 12 de julio de 1948, Avrelina no llegó a su turno de tarde en la biblioteca. La bibliotecaria jefa, preocupada por su ausencia sin precedentes, llamó por teléfono a la residencia Murray. Silas contestó, alegando que Avrelina había mencionado sentirse mal y que probablemente se había ido a descansar al trabajo de su madre. Sin embargo, cuando Louisa regresó a casa esa noche, no encontró rastro de su hija. Avrelina Westcott había desaparecido. La respuesta policial inicial a la desaparición de Avrelina fue superficial. En el verano de 1948, Chicago se enfrentaba a preocupaciones más apremiantes que la desaparición de una joven de 18 años de un barrio modesto. El detective Norman Blackwood, asignado al caso en gran parte por su relación personal con el director de la biblioteca, abordó la investigación con recursos limitados y la presunción de que Avrelina probablemente se había fugado. El informe preliminar de Blackwood indicó que la ropa y los efectos personales de Avrelina permanecían en su habitación, aunque faltaban su billetera y su identificación. Las entrevistas con sus compañeros de clase no revelaron ninguna relación amorosa, ningún comportamiento inusual en las semanas previas ni ningún deseo expreso de irse de Chicago. Louisa Westcott insistió repetidamente en que su hija jamás habría abandonado sus estudios ni su puesto en la biblioteca sin dar explicaciones. Silas Murray cooperó con la investigación inicial,
permitiendo a Blackwood examinar la casa y proporcionando un relato detallado de sus movimientos el 12 de julio. Según la declaración de Murray, salió de su taller a las 7:30 de la mañana, regresó brevemente al mediodía para recoger unas herramientas especializadas y permaneció trabajando hasta las 6:45 de la tarde. 3 clientes confirmaron su presencia en el taller de relojería a lo largo de la tarde, lo que aparentemente le proporcionó una coartada para la hora estimada de la desaparición de Avrelina. La investigación podría haberse estancado indefinidamente de no ser por la observación de Harriet Folsom, una viuda de 73 años que vivía enfrente de la residencia de los Murray. 5 días después de la desaparición de Avrelina, Folsom contactó a la comisaría para reportar una actividad inusual. Según su declaración, había visto a Murray en su patio trasero alrededor de las 2:15 de la mañana, quemando lo que parecía ser ropa y papeles en un cubo de basura metálico. Al ser interrogado sobre este incidente, Murray afirmó que simplemente se estaba deshaciendo de los registros comerciales acumulados y la mercancía dañada de su tienda, una práctica que, según él, era rutinaria. Sin convencerse por esta explicación, el detective Blackwood solicitó permiso para registrar la propiedad de Murray más a fondo. Murray consintió, aunque expresó su irritación por lo que denominó perturbaciones continuas en mi hogar y mi negocio. El segundo registro no arrojó evidencia inmediata sobre el paradero de Avrelina, pero Blackwood detectó ciertas inconsistencias en la distribución de la casa. En concreto, el detective observó que, si bien las pertenencias de Avrelina permanecían en su habitación, todas las fotografías que la contenían habían sido retiradas de las zonas comunes de la casa. Además, una zona del sótano, recientemente limpiada, mostraba indicios de tratamiento químico que Murray atribuyó a una fuga de plomería. Blackwood ordenó la toma de muestras de esta zona para su análisis en el laboratorio. La investigación se intensificó cuando Morada Glenwood proporcionó más contexto sobre las interacciones con Murray. Según Glenwood, Avrelina le había confesado su creciente incomodidad con el comportamiento de Murray en las semanas previas a su desaparición. Describió ocasiones en las que, al llegar de visita, encontró a Murray de pie frente a la puerta de su habitación, aparentemente escuchando. En otra ocasión, Avrelina mencionó haber descubierto a Murray examinando su diario, que él afirmaba haber estado ordenando. 2 semanas después de iniciada la investigación, se recibieron los resultados del laboratorio de las muestras del sótano. Se detectaron rastros de sangre en el hormigón, aunque la degradación causada por los productos de limpieza imposibilitó determinar el origen con la tecnología actual. Al ser confrontado con esta evidencia, Murray alegó desconocimiento, sugiriendo que quizás un animal había sido herido allí antes de adquirir la propiedad. Ante la creciente evidencia circunstancial, pero sin pruebas definitivas de delito, Blackwood solicitó recursos adicionales para la investigación. El caso comenzó a atraer una discreta atención de la prensa local, sobre todo después de que Louisa Westcott hiciera un llamamiento público para obtener información sobre el paradero de su hija. A medida que avanzaba la investigación sobre la desaparición de Avrelina, el detective Blackwood adoptó un nuevo enfoque. En lugar de centrarse exclusivamente en los acontecimientos recientes, comenzó a examinar las conexiones históricas entre las familias Murray y Westcott. Esta línea de investigación reveló complejidades inesperadas que habían quedado ocultas por el tiempo y la divulgación selectiva. Los registros del condado indicaban que Salas Murray sí tenía parentesco con Louisa Westcott, aunque la conexión era más lejana de lo que inicialmente había supuesto. La abuela de Murray y la tía abuela de Louisa eran hermanas, lo que creaba una relación de primos terceros que normalmente tendría poca relevancia en la mayoría de las familias. Más interesante para los investigadores fue el descubrimiento de que Murray había asistido a la misma escuela secundaria que Albert Westcott, aunque llevaban varios años separados. Antiguos compañeros de clase de ambos, quienes ya se acercaban a la mediana edad, recordaban poca interacción entre ellos durante sus años escolares. Sin embargo, un investigador del Anuario de la Sociedad Histórica de Chicago descubrió un detalle relevante. Tanto Murray como Albert Westcott habían sido miembros del comité de la revista literaria de la escuela en 1933, durante el último año de Murray y el primer trimestre de Albert. Esta conexión podría haber sido insignificante de no ser por una declaración de Liza Thornton, bibliotecaria que mantuvo correspondencia con Albert Westcott durante los años de la guerra. Según el testimonio de Thornton,
Albert mencionaba ocasionalmente a un chico peculiar de la época escolar que había desarrollado un interés inapropiado por Luisa poco después de su matrimonio en 1929. Aunque Albert nunca identificó a esta persona por su nombre en su correspondencia, describió incidentes de atención y regalos no deseados que continuaron hasta que los Westcott se mudaron a otro barrio en 1931. Con esta nueva perspectiva, Blackwell volvió a entrevistar a Luisa Westcott sobre la historia de su familia con Murray. Inicialmente dubitativa, Luisa finalmente reconoció que se había encontrado con Murray varias veces antes de la muerte de Albert, aunque no reconoció la conexión inmediatamente cuando él le ofreció ayuda. Describió casos ocasionales en los que Murray había aparecido inesperadamente en eventos públicos a los que asistía la familia Westcott, comportamiento que ella atribuyó a la coincidencia más que a un seguimiento deliberado. Particularmente significativo fue el recuerdo de Luisa de Murray asistiendo al funeral de Albert, aunque éste se había ubicado a cierta distancia de la asamblea principal y se había marchado antes de que terminara el servicio. Cuando lo volvió a encontrar 2 meses después en una oficina de asistencia comunitaria, Murray se presentó como un nuevo familiar, deseoso de ayudarla en su momento de necesidad. Esta revelación impulsó a Blackwell a reexaminar la investigación sobre la muerte de Albert Westcott. Los expedientes originales, recuperados de los archivos policiales, contenían una investigación mínima. Albert había recibido 2 disparos a quemarropa mientras caminaba por un pasillo industrial cerca de la planta de fabricación. No se presentaron testigos y, al no haberse establecido un móvil aparente de robo, el caso se atribuyó a violencia aleatoria y se abandonó. Una revisión de los registros laborales reveló otra conexión previamente pasada por alto. Murray había trabajado brevemente como vigilante nocturno en un almacén a 2 cuadras de la planta de Thornfield Manufacturing, puesto que ocupó durante aproximadamente 3 meses en torno al momento del asesinato de Albert Westcott. Renunció a este puesto una semana después de la muerte de Albert, alegando su deseo de centrarse en su negocio de relojería. Con crecientes conexiones circunstanciales, Blackwell obtuvo una orden para un registro más exhaustivo de la propiedad de Murray, centrándose especialmente en zonas previamente consideradas periféricas a la desaparición de Avrelina. Esta investigación ampliada arrojaría evidencia inesperada que alteraría fundamentalmente la naturaleza de ambos casos. El registro exhaustivo de la residencia de los Murray comenzó el 17 de agosto de 1948, 5 semanas después de la desaparición de Avrelina. Con la nueva orden judicial, los investigadores realizaron un examen metódico de la propiedad, incluyendo los espacios estructurales, el garaje independiente y una pequeña caseta de jardín en la parte trasera del terreno. Dentro de esta caseta, oculta bajo una tabla suelta del suelo, los agentes descubrieron una caja de seguridad metálica que contenía varios objetos de interés. El más significativo de estos era un diario encuadernado en cuero con anotaciones que se remontaban a 1929. Escrito con la precisa caligrafía de Murray, el diario documentaba su interés obsesivo por Louisa Westcott a lo largo de casi 2 décadas. Las primeras anotaciones describían encuentros casuales y elaboradas fantasías sobre su posible vida juntos. Con el paso de los años, el contenido se volvió cada vez más inquietante y Murray detallaba su resentimiento hacia Albert Westcott y lo declaraba indigno del afecto de Luisa. Las anotaciones de 1947 resultaron particularmente incriminatorias. En una anotación fechada el 12 de octubre, Murray describió una vigilancia detallada de la rutina diaria de Albert Westcott, incluyendo la hora exacta de su salida del trabajo y la ruta que solía seguir. Una anotación del 15 de octubre, el día del asesinato de Albert, contenía solo una línea: está hecho. El obstáculo ha sido eliminado. Entradas posteriores documentaron el plan deliberado de Murray para inmiscuirse en la vida de Luisa y Avrelina Westcott, describiendo su vulnerabilidad financiera como una oportunidad afortunada que facilitó su intervención. Detalló métodos para aparentar apoyo mientras creaba dependencia, incluyendo cobrar deliberadamente un alquiler inferior para asegurar que permanecieran en su casa. Lo más inquietante fueron las recientes entradas sobre Avrelina. Murray escribió sobre su creciente resentimiento hacia la joven, a quien inicialmente consideraba una simple extensión de su interés por Luisa. Sin embargo, a medida que Avrelina maduraba, los escritos de Murray sugerían que percibía su creciente independencia como una amenaza para su control sobre el hogar. Expresó especial enojo por su amistad con Morada Glanwood, describiendo la relación como corrupta y alentadora de ambiciones peligrosas. La última entrada,
fechada el 11 de julio, el día anterior a la desaparición de Avrelina, contenía una declaración escalofriante. Ella lo sabe. De alguna manera, ha descubierto la verdad. La vi en sus ojos durante la cena. Esta vez no puede haber cabos sueltos. Mañana aseguraré mi futuro con Luisa para siempre. La caja fuerte también contenía la billetera y las tarjetas de identificación de Albert Westcott, objetos presuntamente robados durante el supuesto robo que le costó la vida. Además, los investigadores encontraron una pequeña colección de objetos personales de Avrelina, su tarjeta de identificación de la biblioteca, una horquilla de plata que Luisa identificó como un regalo de Albert y varias páginas aparentemente arrancadas de un diario. Con estas pruebas, el detective Blackwood ordenó el arresto inmediato de Murray. Sin embargo, al llegar los agentes al taller de relojería, descubrieron que Murray había cerrado temprano, alegando una emergencia familiar. Se emitió una alerta a nivel municipal y Murray fue detenido esa misma noche mientras intentaba abordar un tren a Milwaukee. Durante su interrogatorio inicial, Murray mantuvo su inocencia, insinuando que el diario era una ficción en lugar de documentación de hechos reales. Esta postura se volvió insostenible cuando el análisis forense comparó muestras de tierra de sus zapatos con una zona alterada en la reserva Forest Creek, aproximadamente a 12 millas del centro de la ciudad. Una búsqueda en este lugar reveló restos humanos parciales, identificados posteriormente mediante registros dentales como pertenecientes a Avrelina Westcott. El médico forense determinó que había fallecido por un traumatismo craneal contundente, probablemente ocurrido dentro de las 24 horas posteriores a su desaparición. Otras pruebas recuperadas en el lugar del entierro incluyeron tela que coincidía con un vestido que Luisa confirmó que pertenecía a su hija. El juicio de Salas Adrian Murray comenzó el 7 de febrero de 1949 en el juzgado del condado de Cook. El fiscal estatal Howard Levinson presentó el caso como un doble asesinato planificado, derivado de una obsesión prolongada. La teoría de la fiscalía sostenía que Murray había orquestado el asesinato de Albert Westcott en 1947 como primer paso de un plan para infiltrarse en la vida de Luisa Westcott y, posteriormente, había eliminado a Avrelina cuando ésta descubrió pruebas de su implicación en la muerte de su padre. El abogado defensor Gerald Forster construyó una narrativa de duda razonable, enfatizando la naturaleza circunstancial de gran parte de la evidencia. Argumentó que el diario representaba una ficción elaborada en lugar de un relato fáctico, sugiriendo que Murray sufría de fantasías, pero no las había llevado a cabo. En cuanto al asesinato de Albert Westcott, Forster destacó la falta de testigos presenciales y la ausencia del arma homicida en ambos casos. El juicio duró 11 días, durante los cuales Louisa Westcott prestó un emotivo testimonio sobre los cambios graduales en el comportamiento de Murray hacia su hija. Maretta Glenwood describió conversaciones con Avrelina en las que expresaba su incomodidad con la creciente vigilancia y control de Murray. Lo más perjudicial fue el testimonio de Edgar Winters, un cerrajero que identificó a Murray como alguien que había comprado herramientas especializadas que se usan típicamente para forzar mecanismos de cerraduras europeas específicas, las mismas que se usaban para asegurar la sala de archivos de Thornfield Manufacturing, donde se gestionaban los horarios de los empleados. El propio diario se convirtió en un punto central de controversia. Los peritos de la fiscalía declararon que el envejecimiento de la tinta y el estado del papel indicaban que las anotaciones se habían realizado en las fechas registradas o cerca de ellas, contradiciendo las afirmaciones de la defensa de que todo el documento podría haber sido creado tras la desaparición de Avrelina como parte de un deterioro mental. Los analistas del laboratorio confirmaron que las muestras de sangre del sótano contenían marcadores genéticos compatibles con el linaje de los Westcott, aunque la tipificación sanguínea seguía siendo insuficientemente avanzada para proporcionar una identificación definitiva. Los análisis de suelo y polen establecieron vínculos claros entre las posesiones de Murray y el remoto lugar de enterramiento. Tras 4 días de deliberación, el jurado emitió su veredicto el 22 de febrero de 1949. Murray fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Avrelina Westcott. En una decisión separada, el jurado también halló pruebas suficientes para condenarlo por el asesinato de Albert Westcott. El juez Harmon Richardson condenó a Murray a cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, considerando la premeditación de ambos delitos y el prolongado periodo de engaño. Murray mantuvo su inocencia durante todo el proceso y su posterior encarcelamiento en el Centro Correccional de Stateville.
Presentó múltiples apelaciones entre 1950 y 1955, todas denegadas debido a la solidez de las pruebas físicas y la documentación del diario. En 1956, Murray concedió una sola entrevista al Chicago Tribune, en la que ofreció una explicación alternativa, que Albert Wastcott había estado involucrado en crimen organizado laboral y que su muerte se debió a conexiones criminales y no a motivaciones personales. Esta afirmación tuvo poco eco. Los historiadores laborales y antiguos colegas describieron de forma unánime a Albert Wastcott como alguien sin participación en la política sindical más allá de su afiliación habitual. No surgió ninguna prueba que respaldara las afirmaciones de Murray, que los investigadores catalogaron como invenciones desesperadas de un asesino convicto. Silas Murray falleció en prisión el 3 de noviembre de 1963 por complicaciones de una neumonía. No confesó ni dio más información sobre ninguno de los dos delitos. Sus pertenencias, incluyendo varias herramientas de relojería y componentes de relojes incompletos, fueron ofrecidas a sus familiares restantes, quienes se negaron a reclamarlas. El caso en sí mantuvo una modesta notoriedad en la historia criminal de Chicago y ocasionalmente se mencionaba en la formación jurídica como ejemplo de pruebas circunstanciales que creaban una narrativa convincente, suficiente para la condena. El detective Norman Blackwell, cuya persistencia finalmente resolvió ambos asesinatos, recibió una mención y un ascenso del departamento. Posteriormente, citaría el caso Wastcott-Murray como el más inquietante de sus 30 años de carrera, destacando en particular la paciencia calculada demostrada en la obsesión de Murray, que se extendió durante una década. Louisa Westcott permaneció en Chicago hasta 1952, cuando se mudó a Seattle para vivir cerca de su hermana. Nunca volvió a casarse y rara vez habló del caso en los años posteriores. Cuando investigadores de crímenes reales la contactaron a principios de la década de 1970, declinó todas las solicitudes de entrevista, afirmando únicamente que algunas heridas nunca sanan del todo. La casa Murray se vendió en subasta pública en 1949 y lo recaudado se dividió entre la indemnización a las víctimas y las costas estatales. La propiedad cambió de manos varias veces en las décadas posteriores antes de ser demolida en 1972 para dar paso a desarrollos comerciales. Hoy en día, nada queda del lugar donde se desarrollaron los trágicos acontecimientos. Solo los registros policiales y las ocasionales notas a pie de página de los libros de texto de criminología preservan la historia de la familia Westcott y la malicia deliberada que la destruyó.